Bienvenidos a Creciendo Juntos, el podcast, un espacio creado por Maud Manoni donde podremos compartir, analizar, reflexionar y acompañarnos por medio de experiencias y entrevistas para seguir creciendo en lo personal y en lo familiar. Y sí, creciendo con S, porque más que ser, estaremos siendo, creciendo juntos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo episodio de Creciendo Juntos, en donde vamos a abordar la confianza, la importancia de lo que es la confianza a través del diálogo en todo lo que tiene que ver sobre el desarrollo de nuestras niñas y niños. Antes que nada quisiera enviarles un cordial saludo a todos ustedes y a todas, papás, mamás y gente que nos acompaña, y queremos agradecerles enormemente el que estén aquí nuevamente con nosotros escuchando este segundo episodio que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Estamos seguros que va a ser de gran utilidad porque a través de todo esto que vamos a platicar el día de hoy, ustedes podrán ir dándose una idea de cómo ir acompañando a sus hijas y a sus hijos en estas etapas tan importantes desde los primeros años hasta la etapa adulta. Con nosotros vamos a tener el día de hoy a una invitada muy especial que quiero presentarles, que es la licenciada Mireya Juárez Olvera, que se ha desempeñado ya por más de 10 años con nosotros en el Colegio Maud Manoni. Me da mucho gusto que esté ahora aquí con nosotros acompañándonos en esta emisión. Ella es licenciada en Intervención Educativa con línea en Gestión Educativa. Además que se ha desempeñado con nosotros pasando por los grupos desde lactantes, como maestra titular, también en lo que es maternal, preescolares y primaria. Ha sido una experiencia muy rica que, por supuesto, la ha llevado a colaborar en este espacio tan importante de expresión emocional que en el colegio hemos titulado Círculo de Emociones. Y quién mejor que ella para estar aquí con nosotros compartiendo toda esta experiencia de lo que ha sido el trabajo emocional en nuestros niños y niñas, y que hoy particularmente abordaremos el tema de la confianza. Bienvenida, Mire. Muchísimas gracias por la confianza de años de estar con ustedes en Manoni, y muchas gracias a todos los papás que nos apoyan día a día prestándonos a sus chiquitos para aprender un poco más de ellos. Muchísimas gracias, aquí estamos listos. Pues como verán, tanto ella como yo estamos muy contentas de estar aquí con ustedes compartiéndoles esta grata y valiosa experiencia que tenemos toda la certeza de que ustedes va a ser de utilidad, y el poderles compartir cada una de las historias con las que hemos vivido a lo largo de estos años, en donde nuestros niños y niñas, sus hijos e hijas, nos han abierto el corazón para poder compartirnos todas estas vivencias personales que han tenido durante su desarrollo y que hoy podemos recoger para poder generar una mejor convivencia desde un punto de vista de confianza, desde un punto de vista del diálogo. Y por esa razón, para iniciar este capítulo, me gustaría explicarles brevemente lo que vamos a entender como confianza y como diálogo. De manera muy rápida, vamos a decir que la confianza, pues son estas condiciones y circunstancias que nos permiten tener la suficiente seguridad en lo personal para poder actuar o para poder tomar una decisión. De la misma manera, la confianza también se puede extender hacia los otros, en el sentido de que yo voy a tener la certeza de que cuando yo diga o haga algo, los otros van a responder de una manera adecuada que me genere bienestar. Esto es lo que vamos a poder entender como confianza. Y diálogo lo vamos a entender como este intercambio de información, una conversación que puede haber entre dos o más personas, y que esto nos va a generar muchísima más información y conocimiento acerca de algún tema. En general, sobre estos conceptos es como vamos a estar hablando de la confianza y el diálogo
y particularmente poco a poco lo iremos especificando, cómo irlo abordando en nuestras relaciones familiares entre papás, mamás, con nuestras hijas e hijos. De esta manera, entonces, vamos a dar inicio, mire, a nuestro tema de hoy, de por qué la confianza es tan importante para que a través del diálogo es como una manera también de ida y vuelta, ¿no? Si yo genero un diálogo, voy a generar confianza, y si genero confianza, puedo dar lugar al diálogo. No sé si tú recordarás precisamente en Círculo de Emociones algunas de las experiencias que nos ha tocado vivir, en donde hemos detectado lo importante que es estos dos aspectos dentro del desarrollo de los niños. Como, ¿cuál anécdota te viene así ahorita a la memoria? Pues tenemos muchas en las cuales trabajar. De las más recientes, los niños nos cuentan en Círculo de Emociones algunas situaciones que viven en casa, pero tienen miedo a decirle a los papás, tienen miedo a comentarles a ellos. Por ejemplo, hace unos días me comentaba un chiquito que a él le da miedo bajar las escaleras porque abajo está oscuro. Y yo le digo, bueno, coméntales a tus papás, ¿qué podrías hacer? Y me dice, no les quiero comentar a mis papás. ¿Por qué? Porque ellos ya me dijeron que es mi responsabilidad y ya estoy grande para no tener miedo. ¿Cómo acompañar a tu pequeño en esta etapa tan importante? El miedo es esencial, el miedo es una de las emociones que tenemos todos y por las cuales atravesamos. ¿Por qué abandonar a tu niño cuando tiene miedo, no? Juntos buscábamos más estrategias y le decía yo que te da confianza, que te da seguridad. Me dice que la luz esté prendida. ¿Por qué? Porque sé que no hay nadie más alrededor. Ok, perfecto. ¿Qué podemos hacer para que la luz esté prendida? ¿Qué podemos tener a la mano? Y él solito me dijo, tengo una lámpara con la cual me iba a acampar. ¿Esa la puedo usar? Dije, perfecto, ¿cómo se te ocurre que la usarías? Me dice, me voy a mi cuarto cuando mis papás me manden abajo por algo, me voy a mi cuarto, tomo la lámpara y entonces bajo con la lámpara prendida y ya abajo prendo la luz. Ah, me parece muy bien. Entonces juntos buscamos como esta estrategia de ver cómo superar este miedo, ¿no? Pero ¿por qué no les comenta a sus papás? El miedo a que también sus papás lo regañen, a que le digan que no, que él ya es grande, que es responsable. Pero finalmente soy grande, soy responsable, pero es una emoción que no dejo de vivir aun cuando tenga 40, 50, 60 años. El miedo lo voy a tener presente. ¿Qué más nos gustaría que poder acercarnos a mamá, a papá y decirle, tengo miedo a los 40, 50 años, ¿no? Y que podamos tener de parte de papá y de mamá una comunicación asertiva donde ellos nos pudieran acompañar y preguntarnos por qué tienes miedo, cómo lo podemos solucionar juntos. Aquí estoy para acompañarte, ¿no? Sí, ahorita me hiciste recordar también una ocasión, no sé si recuerdas que estábamos justamente todavía en clases de manera presencial, pero empezaba ya a sonar esta parte del coronavirus. Y en una sesión recuerdo que estaban los niños explicando que les daba miedo a que sus papás se enfermaran o que ellos mismos también se enfermaran. Y empezaron a hablar así como de las enfermedades, de la gripa, una niña incluso comentó que su nena, su abuelita estaba internada. Y de repente volteé y vi que estaba llorando una chiquita. Estamos hablando de un grupo de tercero de primaria. Entonces le pregunté que si se sentía bien y empezó a comentar que tenía mucho miedo y que estaba preocupada porque ella sabía que fumar causaba mucho daño y que su mamá fumaba mucho y que no sabía qué hacer para que su mamá dejara de fumar. Entonces la vi tan consternada y llorando que le dije, ¿por qué no hablas con tu mami? Explícale cómo te sientes y la preocupación que sientes, que tú ves que fuma y que sabes que eso es mal para su salud. Porque además ella incluso comentó que en las cajas de los cigarros
ahí viene información acerca de lo que puede producir el tabaquismo. Entonces eso obviamente la angustiaba más. Y recuerdo que le dije, platica con tu mami, y me sorprendió muchísimo cuando su respuesta fue, es que ya le dije, pero se enojó conmigo, porque me dijo, aquí yo soy tu mamá, y tú no puedes decirme qué es lo que tengo que hacer, la que manda soy yo, y tú estás aquí nada más para escuchar, y como hija tienes que respetar lo que yo hago. Me lo decía con una carita de impotencia, de decir, mi mamá de todas maneras se va a enfermar y no me quiere hacer caso. Entonces, esta que tú comentas del acompañamiento de los papás, qué importante es que los niños puedan sentirse escuchados, que puedan sentir la confianza de que lo que voy a compartirle a mi mamá o mi papá no va a generar un regaño, no va a generar alguna situación que puede incluso terminar hasta en un castigo, sorprendentemente, que los mandan a su cuarto, que ya no quieren verlos, o que lo que es peor, a veces ya no te voy a comprar ciertas cosas. Y la niña realmente se sentía muy agobiada, y eso es lamentable, porque ese agobio pues lo van cargando permanentemente, ¿eh? Entonces es otra historia que también me hiciste recordar ahorita con lo que me comentas. Sí, y bueno, nos vamos enlazando de una a otra, porque igual, hablando de un chiquito ya de cuarto, de primaria, cuando no lograba hacer algún trabajo, terminarlo, se frustraba de una manera impresionante, pero su frustración la sacaba en enojo, y aventaba, golpeaba, pegaba, se salía corriendo, no quería escuchar a nadie. Y de pronto el acercarte y decirle, no te voy a castigar, no te voy a juzgar, solo quiero que me platiques qué es lo que pasó y cómo puedo ayudarte. En él genera como de pronto, caray, ¿qué está pasando, no? Alguien me está hablando de una manera distinta. Se impacta y voltea a verte con una cara primero de duda. Y ahí tienes que volver a repetir como adulto, ¿no? Vamos a dialogar y vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando confía en ti, se acerca y platica. Y en este caso, este chiquito, sus berrinches eran hasta de media hora, ¿no? Y de pronto escucha estas palabras, va y se sienta y platica. Cuando le digo, ¿qué es lo que está pasando? Quiero que me digas tú o cómo podemos abordarlo. Y me dijo, yo quiero platicar contigo, pero yo no quiero que le digas a mi mamá. Ok, es muy impactante como te piden que por favor no les digas a sus papás. ¿Cuántas veces estos reportes y es no le anotes a mi papá, que no se entere? Y al preguntarles, ¿por qué no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que impediríamos? Ellos mismos te dicen, es que me regaña, es que me pega, es que me castiga, es que, y lo peor, es que me dice que ya no me quiere. Esta confianza está rota con sus papás. Pero cuando tú te acercas como un segundo adulto, en este caso maestra, maestro, y generas este vínculo de confianza, puedes llegar más a fondo y empezar a escuchar qué es lo que le pasa. Lo que parecía un berrinche grandísimo, simple y sencillamente era un no le entiendo a la resta con punto decimal. Ok, perfecto. Dime tú hasta dónde lo entiendes y yo te acompaño a algo más, ¿no? Sí. Pero sí. Incluso esto también me hace recordar cuando tú, con la idea de tener una comunicación con los papás y mandas alguna petición, algún mensaje en su libreta o en su agenda, es muy común que los niños o las niñas se ponen muy nerviosos, y no solo nerviosos, lloran y te suplican que por favor no les escribas nada a sus papás. Pero les ves su carita así con una angustia y te ponen las manitas así como en posición de por favor, no les escribas. Y eso es impresionante porque te das cuenta el temor que hay detrás hacia sus papás o a sus mamás. Entonces dices, no puede ser posible
que los niños vivan en esta sensación de miedo, de terror, de pánico en ocasiones, por todo esto que tú comentas, por lo que saben que va a venir después de, en donde no hay como estas condiciones de ser escuchados, de ser comprendidos, de ser acompañados, y eso es muy frecuente. Ahorita son pocas historias las que hemos comentado, pero esto nos habla de lo importante que es retomar y rescatar el diálogo como creación de confianza, y un diálogo reflexivo en el que, como decíamos al principio, el diálogo nos va a permitir intercambiar esta información, estos conocimientos que van de aquí para allá, pero no solo quedarse en eso, sino cómo te acompaño a reflexionar que lo que hiciste lo puedes resolver de una mejor manera. Lo que hiciste o lo que sentiste no pasa nada, lo vamos a poder platicar y vamos a buscar soluciones. Eso es lo que busca el diálogo reflexivo. Yo te acompaño a que busquemos soluciones, a que veamos qué soluciones pueden haber y qué puede resultar de una o de otra, predecir, de alguna manera pensar, de alguna forma deducir, y entonces yo te acompaño a hacer esto para que le puedas dar solución. Pero también eso requiere de que yo pueda generar una confianza desde pequeño, desde que nacemos básicamente. Entonces, por ejemplo, en tu experiencia que has tenido con bebés, también desde ahí podemos generar la confianza, ¿no? Sí, claro, con los bebés muchísimo más. Pareciera ser que para nosotros el hecho de que no hablen no nos dice nada, cuando en realidad nos hablan en distintas maneras, sus expresiones, sus movimientos, su llanto, su risa, nos dice mucho más allá. Hace días, justo ahora en esta experiencia, no solo como maestra, sino también como mamá, Matías, mi hijo, presentaba un berrinche enorme, pero que se quitaba inmediatamente cuando lo cargaba. Guardaba silencio por completo y luego lo volvía a poner en la cama y volvía a empezar el llanto. Y yo compartía con él y le decía, justo esto que haces abajo es berrinche. Lo que tú quieres o lo que tú me pidas, lo voy a entender, pero no hagas berrinche, evítalo. Entonces se me quedaba viendo y de pronto era como, mi mamá, ¿qué me está diciendo? No le voy a hacer caso. Muchas miradas que podría yo interpretar de muchas maneras, pero yo al final le comentaba, cuando tú dejes de hacer ese berrinche, yo te voy a hacer caso. Pareciera que no, pero justo eso hizo. Guardó silencio y pudimos tener un diálogo donde él con su mirada, con sus caricias, con su tacto, con sus gestos, con ese diálogo, con ese llanto que dejó de hacer, él me marcaba esto de ya estoy listo para poderlo dialogar. Y lo platicábamos y ahora basta con que empiece un pequeño llanto y me volteé a ver y justo guarda silencio y le digo, perfecto, te voy a entender, te quiero entender, pero a través del llanto no puedo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Generar confianza desde que nacen, desde que son pequeños, desde que si cuando lloran ya va a estar mamá, papá para alistarme, que si es el pañal, que si es la leche, que si tengo frío, que si tengo calor, ellos se dan a entender, cuanto más cuando ya están grandes. Y mira, qué bonito, porque además tu bebé tiene que un año. 10 meses ya. 10 meses, o sea, ni siquiera un año. Entonces, eso es muy bonito porque a veces uno cree que por ser pequeños los niños no comprenden, o que los niños por no tener lenguaje no entienden. Y yo creo que justamente es una etapa en donde los niños están muy alertas, muy receptivos de todo lo que me está ocurriendo a mi alrededor, y principalmente de mi gente más cercana, que es papá y mamá, los hermanos, hermanas, en caso de que estén. Entonces ellos están atentos a través de sus 5 sentidos completamente, lo que son ojos, nariz, oídos, boca, el gusto, el tacto, porque el tacto pues finalmente es toda la piel. Entonces ellos están muy receptivos a lo que ocurre, y si yo genero un ambiente de cordialidad, no necesito que mi niño hable, no necesito que mi niño esté grande para que lo entienda. Ellos lo pueden percibir desde mi tono de voz, desde mi mirada, desde cómo lo acojo, cómo lo abrazo,
el tono de cómo le explico las cosas, eso requiere también de que yo esté presente con mis hijos y mis hijas en todo momento y presente plenamente. O sea, y que yo también de la misma manera pueda percibirlos para que pueda yo captar, no solo con sus palabras, yo puedo captar a través de una postura corporal de mi hijo, de mi hija, si está incómodo, si está molesto. Puedo observar en su mirada si está triste, si está confundido, cansado. Entonces, eso requiere que yo, papá, mamá, esté muy atento acerca de lo que el niño me está transmitiendo, y en esa medida yo puedo entender cómo poderlo acompañar a través de poder leer de manera figurada lo que me está queriendo decir, y entonces yo puedo ser empático y podré acompañarlo en cómo transitar esto que está viviendo. Es muy común que en el súper vemos a papás regañando a los niños porque hacen berrinche y empiezan a castigarlos. No te voy a comprar esto, o al revés, a premiar. Si te tranquilizas, te lo compro. O simplemente, que es el peor de los casos, me ha tocado ver que les dan una nalgada para poder terminar con el berrinche, porque más que centrarse en su hijo, se centran en lo que los demás van a decir, en la crítica que voy a recibir porque van a decir que no sé educar a mi hijo, ¿no? Entonces ahí vamos perdiendo la capacidad de escuchar a nuestros hijos y nos vamos centrando en lo que lo que dicen los demás. Entonces yo creo que esto lo tenemos que ir formando desde que nacemos hasta que somos adultos. Claro, es un escuchar cómo nuestros hijos nos hablan para poder generar un diálogo entre ellos. Y aquí me acuerdo mucho de una también experiencia que tuvimos con un chiquito de maternal, donde tenemos, y tú lo sabes, maestras que hablan con voz cálida, suave, pero esto no quita el que puedan generar un diálogo con los niños y decirles que sí es lo adecuado, para qué edad, qué material y demás. Me acuerdo mucho de ella porque suele solucionar problemas a través del diálogo. Y mucho les dice, a ver chicos, vamos a platicar. Y se estaba dando un conflicto en el salón de maternal, niños de 2 años, en el cual un niño empujaba al otro porque querían el mismo material. Y entonces se acerca la maestra para solucionar y entra un tercer niño y le dice, espera, Miss, yo lo resuelvo. Esto dejó impactada a la maestra, obviamente. De 2 años. Ajá. Un niño de 2 años, pero es algo que comúnmente hacía la maestra, ¿no? Y aparte de pararla y decirle, espera, Miss, yo lo resuelvo, se acerca con los niños y les dice, a ver, chicos, ¿qué pasó? Y justo esta palabra de chicos que la maestra tiene tan marcada para comunicarse con ellos. Cómo a través del ejemplo también marcamos, también les hablamos a nuestros hijos, y también es una forma en la que después podemos llegar a dialogar. Porque no solamente es lo que tú me dices que tengo o que debo o que está bien o que está mal, sino es lo que tú te sientas a dialogar, qué podría pasar, qué pasó, cómo fue, cómo podríamos cambiarlo, ¿no? Y ahorita en esta etapa virtual, digital, es muy frecuente que los papás se comuniquen conmigo y me digan, no, es que él debe de poner atención los 40 minutos que dura la clase. Él ya tiene la responsabilidad de hacer un examen como lo hace el resto del grupo, cuando en realidad ante esta situación que estamos viviendo, la pregunta es, ¿quién lo ha vivido antes? ¿Quién tiene esta experiencia? ¿Dónde dice que el niño tiene o debe de? En realidad es algo nuevo para todos, es una nueva forma de enseñar, de aprender, en la que nos estamos adaptando. Entonces, si apenas nos estamos adaptando, ¿dónde está el libro que dice lo que tiene o lo que debe, lo que está bien o lo que está mal, ¿no? ¿Por qué lo juzgo desde ahorita en lugar de sentarme y ver qué es lo que pasa? Porque inclusive los niños te dicen, y los niños te hablan y te dicen, es que aquí al lado está mi hermano jugando, es que mi hermano no tiene clase, es que me está interrumpiendo, Miss, ¿me lo vuelves a repetir porque está gritando de nuevo? Hay tantas cosas que podemos nosotros apoyar desde una escucha activa, atenta, ¿no? Hay tanto que podemos favorecer. Y fíjate, esto que tú dices del ejemplo sigue siendo algo importantísimo. O sea, es
una frase que ya tiene muchos años, que la venimos repitiendo, pero es muy cierta, o sea, no pasa de ser vigente. El ejemplo. Ciertamente, como tú dices ahorita, estamos viviendo algo diferente. El papá le pide la atención, el que se concentre, el que esté atento, el que atienda, el que se comporte bien. Y yo me pregunto, ¿qué tanto los adultos, el papá o la mamá, hacen eso en casa, ¿no? ¿Qué tanto cuando el niño habla, la mamá le está poniendo atención, lo está mirando a los ojos de una manera tranquila, atenta y concentrada, ¿sí? Entonces, ¿cómo le pido a mi hijo que pueda ser atento, que pueda estar quieto y tranquilo y atento, concentrado, si yo no me preocupo en hacer eso? Entonces, así como ese ejemplo, hay muchos otros en donde tenemos que voltear a vernos justamente en esta nueva época, esto que nos está tocando vivir. Es bien importante que volteemos a vernos nosotros mismos, primero, antes que voltear a ver a nuestros hijos, y ver qué tanto estoy yo generando confianza y qué tanto estoy generando condiciones en donde el diálogo sea algo básico en la convivencia diaria dentro de mi familia. Decíamos estos ejemplos y que podemos tener muchísimos. Entre ellos, también recuerdo de cómo en muchas ocasiones a otro chico que tuvimos en primaria, quinto, sexto, creo que estuvo quinto y sexto, insistíamos mucho con la mamá en que tuviera atención a su hijo, porque además ya estaba en una edad de preadolescencia y que tenía a la vuelta de la esquina la adolescencia. Le insistíamos mucho y la mamá preocupada mucho por el trabajo, siempre en el teléfono, en la tablet. Recuerdo que recogía a los niños porque eran 2 y los recados era muy difícil dárselos porque en la camioneta había que llevarle a los niños mientras ella hablaba por la tablet o por teléfono. Los niños se subían, le entregaba a la maestra las mochilas, pero no había manera de dialogar con ella, no había manera de darle algún recado, algún mensaje. Y le insistimos muchas veces en que ella tenía que ser como más atenta respecto a las necesidades de sus niños, sobre todo del más grande. Años después, recuerdo que el niño pone en las redes sociales, ya un joven, yo calculo como de 14, 15 años, en donde él transmite a través de las redes sociales la experiencia que vivió por la adicción a las drogas. Y nosotros insistíamos mucho en esta parte con la mamá. El papá no participaba mucho, pero particularmente la mamá era la que tenía más contacto con la escuela y tristemente el niño pasó por esta situación. Hoy creo que ya él dice ahí mismo que felizmente ya lo superó, pero esto es un ejemplo de lo que puede en un momento dado pasar cuando no escuchas, cuando no estás atenta a tus hijos, ¿no? Entonces esto habla de lo importante que es el diálogo y la confianza, pero desde nosotros como adultos, desde nosotros como papá y mamá, lo que tenemos que hacer para poder escuchar a nuestros hijos y generar esta confianza de tal manera que nos puedan hablar de lo que están viviendo. Sí, y muy importante que nos puedan hablar. Ahora están las dos partes de la moneda. ¿Qué relación quieres tener con tu hijo? No solo hoy, sino en un futuro. La misma que estás construyendo ahorita es lo que vas a tener. ¿Para qué? Para que en un momento dado, inclusive es meme, ya la frase que dice, tengo que correr a casa a contarle a mamá esto que me acaba de suceder. Y la otra versión es que no se entere mi mamá de lo que acaba de suceder. Ajá. ¿Cuál es la que quieres que tus hijos digan? Pues entonces empecemos a trabajar con ella. Y pues bueno, lo rico de este episodio es que justo al escuchar estos ejemplos, los papás poderse establecer trabajos con los niños o actividades con los niños donde generen esta confianza y este diálogo. Sí, porque aquí va a ser importante sugerir a los papás incluso que la confianza la tenemos que generar desde que nacemos. Como decíamos, por todo lo que es ejemplos que hemos compartido, no hay que esperar a que sea adolescente. Al contrario, la confianza que un niño nos pueda dar de adolescente es el resultado de lo que estamos generando desde antes.
de tal forma que cuando sea adolescente el niño va o el joven va a tener toda la confianza de acercar y decirnos, me invitaron un cigarro, me ofrecieron droga, ya tengo novia o me gusta cierta niña. O sea, son temas delicados, sí, por supuesto, pero que tenemos que aprender como papás a escucharlos. Y aquí me gustaría que pudiéramos darles, mire, algunos tips, particularmente que tiene que ver con la escucha atenta a los papás, a las mamás, de cómo poder dialogar con sus niños desde la parte de no juzgar, desde la parte de una escucha de tal manera en la que yo me siento a dialogar contigo, hijo, hija, de tal manera que quiero escucharte, qué es lo que está pasando, qué es lo que estás viviendo, qué te ha sucedido o qué te está sucediendo y cómo te estás sintiendo. Y es muy bueno un ejercicio que consiste en que me siento para empezar a nivel tuyo, ya sea en una silla, en un sillón, o me inclino, me hinco, me agacho. La idea es que pueda yo estar a nivel tuyo, que no a través de la posición corporal esté dando el mensaje de que estoy por arriba de ti, sino más bien estoy a tu nivel. Entonces es importante dialogar a tu nivel, que podamos hacer contacto con la mirada y entonces te escucho y dime qué es lo que te está sucediendo. Y aquí es muy bonito, papás, mamás, si ustedes hacen este ejercicio de tal manera que poco a poco se convierta en un hábito, en donde yo voy a escuchar a mi hijo, a mi hija, y lejos de estar juzgando y opinando sobre lo que me dice, haciéndole preguntas, emitiendo algún juicio de valor, de verdad háganlo en donde yo solamente voy a poder observar lo que mi hijo, mi hija me dice a través de sus gestos, a través de su posición corporal, de su expresión que me da a través de sus manos, a través de todo lo que es la expresión corporal. Repito, sin emitir juicios, ni hacer preguntas, ni juzgar, ni dar opiniones. De tal manera que cuando el niño o la niña termine de dar su narración, yo pueda retroalimentar y reflejar cada una de sus emociones. ¿Recuerdas, mire, esto cómo lo hacemos? Sí, claro, es cuando ellos nos comentan que se sienten tristes, enojados, finalmente ellos lo hacen con esta expresión de enojo del semblante y topan muchas veces con las manos y demás. Ellos nos llegan a decir que están enojados a veces en alguna situación porque fulanito les pegó. Y ese fulanito que les pegó, lo mandamos llamar y hablamos con él y comentamos, oye, tu compañero nos comenta que sucedió algo, ¿qué pasó? Él nos cuenta, pero resulta que en su narración nunca le pegó. Y entonces, sí, tú me pegaste. No, no me pegaste. No, sí te pegué. Sí me pegaste. No, mira, es que yo estaba arrodillado, alguien pasó por atrás, me aventó, le pegó, y yo tuve que, al tambalear, me fui hacia adelante y finalmente fue como te pegué, ¿no? Entonces, en esta parte el niño no siente que le pegó, no siente que lo aventó, no alcanza a visualizar esta parte. Entonces sí es bien importante sentarnos y hablar con ellos. Sí, escucharlos para que realmente sepamos qué fue lo que ocurrió. Y entonces, en lugar de yo emitir un juicio o una opinión o un regaño, que es lo que normalmente hacemos, o un consejo, es voltear y decirle, a ver, cuando tú dices esto, yo noto que te pones enojado, yo noto que aprietas los puños, o puedo yo incluso decirle, a ver, cuando tú me platicas esto, estoy observando que te pones triste, o que tu voz baja, tu tono de voz baja como si estuvieras preocupado, como si estuvieras de alguna manera te sientes agobiado. Eso es lo que hay que empezar a leer en nuestros hijos. Y si se dan cuenta, no estoy dando un juicio, no estoy emitiendo una opinión, no estoy señalando, no estoy juzgando, y solo lo que hago es escucharte y observar. Porque a partir de eso entonces yo reflejo tu sentimiento y eso da la pauta para que el niño pueda decir, es cierto, esto me hace sentir triste,
es cierto, esto me hace sentir enojado. Y entonces a través de este ir y venir de información en donde yo puedo como adulto ayudarle a que identifique cómo se siente, a que identifique qué es lo que ha ocurrido y le reflejo sus sentimientos, entonces ambos, papá, mamá, hijo, hija, iremos buscando las alternativas a solucionarlo. Entonces, ya identifiqué lo que ocurrió, ya identifiqué qué es lo que estoy sintiendo, porque además corporalmente mi papá y mi mamá ya lo pudieron percibir, y entonces ahora juntos y acompañados vamos a buscar una solución que salga del mismo niño o de la niña, que no salga del papá. Pero esa medida, en esa conversación, justo voy generando las condiciones de generar confianza, porque entonces yo ya sé que para la próxima vez que me ocurra algo, lejos de ser regañado o castigado, entonces voy a ser escuchado y voy a sentirme acompañado para ir buscando soluciones. Yo sé que el día que llegue y le diga a mi papá o a mi mamá, ¿qué crees, mamá? Me ofrecieron un cigarro. Ok, a ver, ¿y cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué decisión crees que es la que puedas tomar? Se dice fácil, pero esto es cuestión de práctica. Es cuestión de estar conscientes de cómo ir aprendiendo a escuchar, cómo ir aprendiendo a dialogar de manera reflexiva, y poco a poco lo iremos haciendo un hábito. Pero eso es bien importante para generar confianza. Así es muy importante que mamá y papá tengamos abiertos los oídos a esta escucha atenta, porque a veces vamos en otras cosas, vamos manejando, estamos cocinando, y lo primero que hacemos, y esto es algo muy común, es decirle, el niño llega y nos cuenta, mamá, papá, fulanito me pegó. ¿Y por qué? ¿Qué le hiciste? ¿No? Sin escuchar ya estamos juzgando. Y la otra es decirles, pues si te pegó, dile a la maestra, o pégale tú también, o yo voy y hablo con la directora. El punto es que papá da las soluciones y las respuestas a lo que el niño tiene que hacer, lejos de sentarse y preguntarle qué podemos hacer. En este podemos me incluyo como papá, como mamá, ante esta situación que tiene el niño o la niña, y finalmente acompaño a mi hijo. Y no solamente busco una solución, sino juntos buscamos varias. Ok, cuéntame, ¿qué podemos hacer ante esta situación que te están pegando? Le puedo decir a la Miss, perfecto, esa es una solución. ¿Qué otra? Le puedo pegar, ok. ¿Y tú crees que pegándole lo resolveríamos? No, porque el niño empieza a dar sus resoluciones. No, porque igual y me pega más fuerte, no porque él es más grande que yo. Ok, entonces busquemos otra. ¿Qué más podemos hacer? Si le digo que no me pegue, perfecto, esa puede ser otra. O sea, buscar con él para de tal manera que él, cuando se presente ante este problema una vez más, él tenga una caja de herramientas para utilizar. Y si esta herramienta hoy no me funciona, tengo otra y tengo otra y tengo otra. Pero estas herramientas ya están trabajadas y consultadas con mamá, con papá, y ya puedo yo estar seguro de que alguna de ellas me va a funcionar. Y si no me funciona una de esas herramientas, tengo la confianza para volver a acercarle a mamá o a papá y contarle qué es lo que me pasó y qué fue lo que me sucedió. Esto es algo muy importante, por favor, escucharlos y no dar la solución. Sí, y yo hago énfasis y sigo insistiendo en que practiquemos esta escucha atenta. De verdad, háganlo, inténtenlo una y otra vez, como papás, como mamás, de escuchar a mis hijos sin juzgar, sin señalar, sin dar opiniones, sin reprender, sin castigar y mucho menos premiar. Y verán que si yo me pongo más atención a su mirada, porque incluso podemos ver también si el niño le brillan los ojos cuando platica algo, si los agacha porque se sintió triste, si aprieta los puños, si se le apretó la mandíbula, si agachó los hombros. O sea, podemos darle una lectura tan amplia a lo que los niños nos dicen a través de su expresión, tanto verbal como no verbal. Y eso, en esa medida, podemos reflejar sus emociones, promover el diálogo reflexivo, buscar alternativas y que los niños
se sientan acompañados por nosotros. Eso de verdad les aseguramos que va a ser mucho más productivo, de tal manera que los pleitos van a ir terminando poco a poco, no va a ser necesario el castigo, no va a ser necesario el premio, y los niños se van a sentir aceptados, queridos, amados, y sobre todo que los papás los van a aceptar como son. Eso, créanme, que va a ir generando un ambiente muy, muy amplio, muy saludable, de confianza, que va a perdurar por el resto de sus vidas. Justo así, con esto me gustaría también terminar. Cuando hablamos de confianza con nuestro hijo, no solamente hay que mencionarla, no solamente hay que nombrarla, sino hay que practicarla. Practiquemos la confianza justamente para que él sepa que cuenta con nosotros. Y en esto la relación que se tiene papá, hijo, mamá, hija, llámese el binomio que sea, familia entera, va a ser mucho mejor. Vamos a tener un diálogo reflexivo en el que sabemos que puedo contarle a mamá o a papá sin que vaya y lo ventile, sino simplemente me va a escuchar, me va a apoyar y juntos vamos a buscar una solución y una alternativa. Hagámoslos, papás, mamás, hijos, hijas, y verán cómo vamos cambiando esta forma de vivir y vamos a ser cada vez más una familia más fuerte, más resistente, más sólida, pero sobre todo con muchísima confianza entre nosotros mismos a través del diálogo. Así es. Pues bien, Mire, muchísimas gracias por estarnos acompañando en este segundo episodio. Ha sido muy rico platicar contigo y recordar tantas y tantas anécdotas. El tiempo se nos ha agotado, pero bueno, les agradecemos a todos los que nos escuchan, los que nos están escuchando, y igual manera los invitamos a que nos escuchen a los siguientes temas, los siguientes episodios, capítulos de este podcast de Creciendo Juntos. Así, con ese, porque más que ser, estaremos siendo. Creciendo juntos. Hasta la próxima. Creciendo Juntos, el podcast.